El Oriente Medio, una región marcada por una rica historia, una diversidad cultural sin igual y una complejidad geopolítica única, ha sido testigo de tensiones y conflictos que han trascendido los siglos. En este crisol de culturas, religiones y tradiciones, los factores históricos, políticos y religiosos se entrelazan para dar forma a un panorama que desafía las soluciones simples. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. En medio de esta complejidad, el conflicto entre Israel e Irán emerge como uno de los puntos focales más prominentes. A lo largo de la historia, esta rivalidad ha sido moldeada por una combinación de intereses estratégicos, agendas religiosas y tensiones ideológicas que continúan alimentando la hostilidad entre ambas naciones hasta el día de hoy. En este contexto, la influencia de la Biblia en el conflicto no puede subestimarse. Los relatos bíblicos han proporcionado tanto justificaciones ideológicas para las acciones como una visión de esperanza para un futuro de paz y reconciliación. Sin embargo, también han sido interpretados de manera selectiva para respaldar agendas políticas y religiosas, exacerbando las divisiones y perpetuando ciclos interminables de violencia. En esta introducción, exploraremos la complejidad del conflicto en Oriente Medio, considerando tanto su pasado histórico como sus posibilidades futuras. Nos adentraremos en las dinámicas geopolíticas, religiosas y culturales que subyacen al conflicto entre Israel e Irán, mientras reflexionamos sobre el papel de la Biblia como un elemento influyente en la narrativa y la búsqueda de la paz en la región. En la madrugada del viernes, según informaron fuentes del gobierno de Estados Unidos a varias cadenas de televisión, Israel llevó a cabo un ataque contra Irán, corroborado por la prensa estatal iraní. ¿Cuál es el origen de la enemistad entre estas dos naciones y cómo ha aumentado la tensión en Oriente Medio tras un reciente ataque ejecutado por Israel contra objetivos militares en Isfahán como represalia a la ofensiva de Irán el sábado pasado, utilizando drones y cohetes? Los detalles de la operación aún están emergiendo, pero parece ser una reacción directa al ataque con drones y cohetes perpetrado por Irán contra Israel la noche del sábado, 13 de abril. La reciente escalada de tensiones entre Israel e Irán ha generado una expectativa palpable de una posible respuesta militar por parte de Israel. Esta tensión ha alcanzado un punto crítico alimentado por la afirmación inicial del gobierno israelí de que no dejaría sin respuesta la ofensiva iraní. La retórica incendiaria y las acciones provocativas de ambas naciones han elevado el temor a un conflicto armado inminente. En medio de esta situación volátil, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha expresado su gratitud por el apoyo recibido de países aliados como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Estas naciones han instado a Israel a evitar una escalada que podría desencadenar consecuencias devastadoras en la región y más allá. La enemistad arraigada entre Israel e Irán ha sido una constante fuente de conflictos y tensiones en Oriente Medio a lo largo de décadas. Esta rivalidad sangrienta tiene sus raíces en una historia compleja de disputas geopolíticas y diferencias ideológicas que se han gestado a lo largo del tiempo. Desde tiempos antiguos, las tierras de Israel y Persia, hoy Irán, han sido escenario de conflictos y disputas territoriales, lo que ha contribuido al surgimiento de una profunda animosidad entre los pueblos de estas regiones. Pero más allá de los aspectos históricos, la enemistad actual entre Israel e Irán se remonta a eventos más recientes, como la Revolución Islámica de 1979 en Irán, que marcó un cambio significativo en las relaciones entre estos dos países. Irán considera a Israel como un aliado del gran Satán Estados Unidos y no reconoce su derecho a existir como Estado. Esta percepción se fundamenta en una retórica anti-israelí promovida por líderes iraníes, quienes ven a Israel como una entidad ilegítima que representa una amenaza para los intereses del Islam y de la propia República Islámica de Irán. Por otro lado, Israel ve a Irán como uno de sus principales adversarios en la región debido a su apoyo activo a grupos terroristas como Hezbollah en el Líbano y Hamás en Gaza. Irán ha proporcionado financiamiento, armas y apoyo político a estos grupos, lo que ha contribuido a la escalada de la violencia en la región y ha aumentado la percepción de amenaza por parte de Israel.
Ambos países han estado involucrados en acciones encubiertas para socavar los intereses del otro, desde sabotajes y asesinatos selectivos hasta ataques cibernéticos y guerra de inteligencia. Israel e Irán han empleado una amplia gama de tácticas para debilitar a su enemigo sin admitir abiertamente su responsabilidad en estas operaciones. El conflicto entre Israel e Irán es una compleja red de tensiones históricas, geopolíticas y religiosas que se remontan a tiempos antiguos. En el corazón de esta enemistad se encuentran las antiguas profecías bíblicas que han influido en las percepciones y acciones de ambas naciones a lo largo de los siglos. Las profecías bíblicas registradas en el Antiguo Testamento han jugado un papel significativo en la configuración de la mentalidad de Israel e Irán hacia el otro. Desde los tiempos de Abraham hasta los profetas del Antiguo Testamento, la Biblia ha documentado las tensiones entre lo que ahora conocemos como Israel y Persia, el antiguo nombre de Irán. Pasajes como los relatos de las disputas entre Abraham y los reyes de Canaán, así como las profecías de Daniel sobre conflictos futuros en la región, han sido interpretados de manera variada a lo largo de la historia para respaldar diferentes narrativas políticas y religiosas. Las interpretaciones religiosas de estas profecías han alimentado las actitudes y acciones de Israel e Irán hacia el otro. Para Israel, la promesa de Dios de la tierra de Canaán como herencia eterna para el pueblo judío ha sido una fuente de legitimidad y justificación para su presencia en la región. Por otro lado, Irán ve su papel en la región como parte de una misión divina para restaurar la justicia y el orden en el mundo, como se profetiza en las escrituras islámicas. La identidad nacional y religiosa de ambas naciones está intrínsecamente ligada a las narrativas bíblicas que involucran a sus antepasados y territorios. Para Israel, la tierra prometida es un símbolo de su conexión espiritual y ancestral con la región, mientras que para Irán, Persia representa una rica herencia cultural e histórica que se remonta a los tiempos del Imperio Persa. La creencia en las profecías bíblicas como guía divina ha exacerbado las tensiones y conflictos entre Israel e Irán a lo largo de la historia. La idea de un destino divino y una lucha cósmica por el control de la tierra y los recursos ha alimentado la retórica belicosa y las acciones agresivas de ambas partes. Explorar el trasfondo bíblico de este conflicto puede llevar a una reflexión profunda sobre cómo las creencias religiosas influyen en las relaciones geopolíticas modernas. Más allá de las consideraciones políticas y estratégicas, el papel de las profecías bíblicas en el conflicto entre Israel e Irán subraya la complejidad y la profundidad de las divisiones en la región y destaca la necesidad de un diálogo intercultural y religioso para promover la paz y la reconciliación. Las relaciones entre Israel e Irán han sido una montaña rusa de altibajos a lo largo de la historia, con una evolución marcada. Un entorno aún más volátil en una región ya convulsa. Aunque previamente Israel e Irán habían compartido intereses estratégicos comunes, como contrarrestar la oposición árabe al Estado de Israel, la revolución islámica trajo consigo un cambio radical en la ideología y la política exterior de Irán. El enfoque en la resistencia al imperialismo y al sionismo se convirtió en un pilar central de la política exterior iraní, estableciendo las bases para décadas de antagonismo hacia Israel. La persistencia del conflicto entre Israel e Irán ha dejado un legado de hostilidad que continúa afectando las relaciones entre los dos países hasta el día de hoy. A pesar de los esfuerzos ocasionales por la diplomacia y el diálogo, las profundas diferencias ideológicas y políticas siguen siendo obstáculos significativos para cualquier intento de reconciliación entre Israel e Irán. La Biblia es un libro que ha trascendido el tiempo y el espacio, dejando una huella indeleble en la historia y la cultura de la humanidad. Para comprender el conflicto entre Israel e Irán, es fundamental explorar el trasfondo bíblico que ha moldeado las relaciones entre estas dos naciones a lo largo de los siglos. Desde los tiempos antiguos, la Biblia ha registrado las tensiones entre lo que ahora conocemos como Israel y Persia, el antiguo nombre de Irán. Estas tensiones se remontan a los relatos de los patriarcas bíblicos, como Abraham, quien es considerado el padre de las naciones tanto de Israel como de Persia. En Génesis capítulo 12, versículos 1 y 3, Dios promete a Abraham que hará de él una gran nación y bendecirá a quienes lo bendigan, pero también que maldecirán. Esta promesa divina establece un precedente para las relaciones entre estas dos naciones a lo largo de la historia.
El papel de las antiguas profecías bíblicas en el conflicto entre Israel e Irán es innegable. A lo largo del Antiguo Testamento, encontramos numerosas profecías que hablan sobre las futuras relaciones entre Israel y las naciones circundantes, incluida Persia. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 45, versículos 1 y 3, Dios habla al rey Ciro de Persia como su ungido, a pesar de no ser un creyente en el Dios de Israel. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Esta profecía predice la liberación de Israel del cautiverio babilónico a manos de Persia, lo que establece un precedente para la relación entre estos dos pueblos en el futuro. La profecía bíblica también aborda el tema de la confrontación entre Israel y Persia en el contexto de los últimos días. En el libro de Ezequiel, capítulo 38, se menciona una coalición de naciones liderada por Gog de la tierra de Magog, que algunos estudiosos identifican con Persia, que se levantará contra Israel en los últimos tiempos. Esta profecía ha sido interpretada de diferentes maneras a lo largo de la historia, pero ha contribuido a alimentar la percepción de que Israel e Irán están destinados a enfrentarse en un conflicto catastrófico. La influencia de estas profecías en las políticas y las ideologías de Israel e Irán es evidente. Para Israel, estas profecías pueden servir como una confirmación de su legitimidad como nación y como una advertencia sobre los peligros que enfrentan por parte de sus vecinos hostiles, incluido Irán. Por otro lado, para Irán, estas profecías pueden interpretarse como una señal de su papel profético en el cumplimiento de los designios divinos, lo que refuerza su posición en el conflicto con Israel. Es importante destacar que la interpretación de estas profecías puede variar significativamente según la perspectiva religiosa y política de cada individuo o grupo. Mientras que algunos ven en ellas una justificación para la confrontación y el conflicto, otros buscan formas de reconciliación y paz basadas en principios religiosos compartidos. En el relato bíblico, los decretos emitidos por líderes políticos tienen un impacto significativo en la historia y el destino del pueblo de Israel. Uno de los momentos más destacados es el decreto de Ciro el Grande, registrado en el libro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 y 3. Este edicto marcó un hito crucial en la relación entre Israel y Persia, ya que permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo que había sido destruido durante el exilio babilónico. La benevolencia de Ciro hacia los judíos es interpretada en la Biblia como una manifestación de la voluntad de Dios para la restauración de su pueblo. Sin embargo, la reconstrucción del templo no estuvo exenta de desafíos. A pesar del decreto de Ciro, encontraron oposición por parte de los samaritanos y otros pueblos locales, como se menciona en Esdras capítulo 4, versículo 15. Este conflicto refleja las tensiones étnicas y religiosas presentes en la región en ese momento y muestra cómo la colaboración entre Israel y Persia no fue siempre fácil ni pacífica. Un aspecto fascinante de la relación entre Israel y Persia es el papel destacado de la reina Esther. En el libro de Esther, se narra cómo esta valiente mujer judía que se encontraba en la corte del rey Asuero de Persia interviene para salvar a su pueblo del plan genocida urdido por el malvado Amán. La historia de Esther ilustra la influencia y la presencia de los judíos dentro del imperio persa, así como la idea de que incluso individuos aparentemente insignificantes pueden tener un impacto trascendental en la historia. Además de los relatos históricos, el libro de Daniel ofrece una visión profética del papel de Persia en los eventos futuros. En Daniel capítulo 8, versículos 20 y 21, Persia es representada como un cuerno poderoso, simbolizando la fuerza del imperio persa en la región. Daniel también recibe visiones detalladas sobre los conflictos entre Persia y Grecia, lo que señala la importancia profética de Persia en el contexto geopolítico de la época. La restauración de Israel después del exilio babilónico, facilitada por los decretos de Ciro, es un tema recurrente en el Antiguo Testamento. Estos decretos no solo permitieron la reconstrucción del templo, sino que también marcaron el inicio de un nuevo periodo en la historia de Israel, donde la influencia política de Persia desempeñó un papel crucial.
Dentro de las páginas del libro de Jeremías, encontramos una profecía intrigante sobre Elam, una región que abarcaba partes del territorio actual de Irán. En Jeremías, versículo 49, versículos 34 y 39, se predice la destrucción de Elam, lo que sugiere la presencia histórica de Persia en la región y su participación en los eventos bíblicos a lo largo de los tiempos. La relación entre Israel y Persia ha sido una danza compleja entre momentos de colaboración, oposición y profecía. Desde los decretos de Ciro el Grande que permitieron la reconstrucción del templo en Jerusalén hasta las visiones proféticas de Daniel que detallan los conflictos entre Persia y Grecia. La historia de Israel está entrelazada con la presencia de Persia en la escena geopolítica. Sin embargo, es crucial comprender que estas profecías y conflictos no son meramente relatos del pasado, sino que tienen una relevancia significativa para comprender las dinámicas contemporáneas entre Israel e Irán y la región en su conjunto. Perspectiva más completa sobre las complejidades involucradas. Sin embargo, es importante recordar que, en última instancia, la resolución de los conflictos entre Israel e Irán y en la región en su conjunto requerirá un enfoque pragmático y basado en soluciones concretas. El trasfondo bíblico ha sido un elemento influyente en el conflicto en Oriente Medio, especialmente entre naciones como Israel e Irán. Pasajes bíblicos han sido interpretados para justificar posturas beligerantes y alimentar narrativas nacionalistas. Sin embargo, también se encuentra en las Escrituras la esperanza de un futuro de paz y reconciliación. Las voces de moderación y diálogo que emergen en medio de la tensión ofrecen una visión alternativa, una visión que busca trascender las divisiones históricas y construir puentes hacia un futuro más prometedor. Superar siglos de conflicto en Oriente Medio no será fácil, pero es posible. Se requiere un compromiso profundo con el diálogo y la comprensión mutua, así como la disposición de todas las partes a dejar de lado las diferencias del pasado en aras de un futuro mejor. Profundizar en los aspectos emocionales y misteriosos del conflicto puede ayudar a mantener la atención del espectador y ofrecer una perspectiva más completa sobre las complejidades involucradas. Sin embargo, es importante recordar que, en última instancia, la resolución de los conflictos entre Israel e Irán y en la región en su conjunto requerirá un enfoque pragmático y basado en soluciones concretas. Comprender la complejidad del panorama en Oriente Medio, que abarca factores históricos, políticos y religiosos, es fundamental. La región es un crisol de culturas, religiones y tradiciones, y cualquier intento de resolver los conflictos debe tener en cuenta esta rica diversidad. El diálogo y la moderación son herramientas poderosas para resolver conflictos y promover la paz en la región, pero también se necesitan medidas concretas para abordar las causas subyacentes de los conflictos y promover la estabilidad a largo plazo. Considerar tanto el pasado histórico como las esperanzas futuras es esencial para construir un camino hacia la reconciliación y la coexistencia pacífica en Oriente Medio. Aprender de los errores del pasado y mirar hacia un futuro en el que todas las personas de la región puedan vivir juntas en paz y armonía es un objetivo digno de perseguir. La educación, la comprensión mutua y la cooperación internacional desempeñan un papel crucial en este proceso, y es importante que todos trabajemos juntos para hacer de esta visión una realidad. La búsqueda de la paz en Oriente Medio es un esfuerzo colectivo que requiere la participación y el compromiso de todas las partes involucradas. Invitar a los espectadores a participar en el diálogo y la reflexión sobre el tema es un paso importante en el camino hacia la comprensión y la conciencia. Al promover un mayor entendimiento y empatía, podemos construir un futuro más pacífico y próspero para Oriente Medio y para el mundo en su conjunto. El conflicto en Oriente Medio ha sido una realidad compleja y multifacética enraizada en una combinación de factores históricos, políticos y religiosos a lo largo de los siglos. Esta región ha sido testigo de tensiones y enfrentamientos que han dejado una marca indeleble en su paisaje geopolítico y en la vida de sus habitantes. La influencia de la Biblia en este conflicto no puede ser ignorada, ya que ha proporcionado tanto una justificación ideológica para las acciones como una visión de esperanza para un futuro de paz y reconciliación. Los pasajes bíblicos nos recuerdan la importancia de amar al prójimo, buscar la paz y perdonar a aquellos que nos han hecho daño.
Estas enseñanzas ofrecen un camino hacia la sanación y la restauración de relaciones fracturadas, invitando a todas las partes involucradas en el conflicto en Oriente Medio a reflexionar sobre sus acciones y a buscar un futuro en el que la coexistencia pacífica sea una realidad. Aunque los obstáculos son significativos y los conflictos arraigados en siglos de historia no se resolverán fácilmente, la búsqueda de la paz es un objetivo digno de perseguir. Por lo tanto, agradezco sinceramente haber dedicado su tiempo a considerar estos temas cruciales e invito a cada uno de ustedes a unirse a esta conversación y comprometerse con la causa de la paz y la reconciliación en Oriente Medio. Suscríbanse al canal para seguir explorando estos temas y ser parte de esta importante discusión. Juntos podemos trabajar para construir un futuro en el que prevalezca la paz y la esperanza. Gracias por su atención y su apoyo. En medio de las complejidades y desafíos del conflicto en Oriente Medio, emerge una visión de esperanza y posibilidad. A lo largo de los siglos, esta región ha sido testigo de tensiones y enfrentamientos arraigados en una historia marcada por divisiones étnicas, políticas y religiosas. Sin embargo, también ha sido escenario de momentos de colaboración, diálogo y coexistencia pacífica. Al reflexionar sobre el conflicto entre Israel e Irán, es crucial reconocer la influencia de la Biblia en la narrativa y las percepciones de las partes involucradas. Los pasajes bíblicos han sido interpretados de diversas maneras para respaldar agendas políticas y religiosas, pero también han sido una fuente de inspiración para aquellos que buscan un camino hacia la paz y la reconciliación. En este contexto, las voces de moderación y diálogo representan una alternativa valiosa a la retórica beligerante y la perpetuación de ciclos interminables de violencia. Abogan por un enfoque más humano y compasivo, reconociendo la humanidad compartida de todas las personas involucradas en el conflicto y la necesidad de comprensión mutua y respeto. Si bien los obstáculos son significativos y los desafíos son complejos, la búsqueda de la paz en Oriente Medio es un objetivo digno de perseguir. Requiere el compromiso y la participación de todas las partes involucradas, así como el apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional. Alentamos a todos a unirse a esta conversación y comprometerse con la causa de la paz y la reconciliación en Oriente Medio. A través del diálogo, la comprensión mutua y la cooperación internacional, podemos construir un futuro en el que prevalezca la paz y la esperanza para todas las personas de la región y del mundo en su conjunto. Juntos, podemos trabajar para superar siglos de conflicto y construir un futuro más pacífico y próspero para las generaciones venideras. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.